Panel de conversación y queremos saludar a esta hora en nuestro estudio al doctor en Ciencia Política, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, don Felipe Agüero. Qué alegría tenerlo acá, Felipe, bienvenido. Gracias por venir y por ser parte de esta conversación. Muchas gracias, Patricio, un honor estar aquí. Sí, pues bueno, ya vamos a recibir en poquitos segundos a Flavia Torrealba, que está por llegar, pero partamos por el tema Cubillos, que tiendo a ver que hay ciertos aires como de querer hacerlo pasar a segunda línea, pero creo que no debería ocurrir aún aquello, porque lo que ha ocurrido, el modo en que la candidata se ha defendido, los argumentos que ha dado la propia universidad, y las reacciones en general del mundo político y académico, creo que dan lugar a una reflexión más profunda respecto al rol de las universidades en la sociedad, al rol de las universidades en relación a las reglas del juego, sean estas públicas y privadas, pero también frente a una cuestión que es más ideológica, Felipe, y ahí ya te devuelvo la palabra, que es, voy a resumirlo así, ¿qué es lo que entiendo, qué es lo que han de entender las distintas derechas por la palabra libertad? ¿No? Que es una palabra que enarboló muy fuertemente la candidata para justificar el sueldo que recibía. Bueno, este es el marco general, te doy la palabra ahí para que entremos inmediatamente en materia. Sí, lo que tú dices de que está tratando como de pasarse a segunda línea. Lo que pasa es que son tantos los hechos que están ocurriendo que hay una competencia, todos tratando de empujarse a la segunda línea, sí. Pero no va a ocurrir. A mí me parece ciertamente lo de Marcela Cubillos muy grave en una serie de sentidos. Y lo que me parece, ya transcurrido un poco de tiempo, lo más grave, creo yo, es la defensa que ella hace de esta situación. Uh-huh. Primero, basado en el argumento de la libertad. ¿Cuál libertad es esta? ¿Esta es la libertad que tenemos todos o es la libertad de algunos? Uh-huh. Y esconder esta cuestión de una manera, argumentar de manera agresiva de vuelta, es realmente impresionante, de enrostrar al presidente de la República, que por qué ¿cuánto gana? 8 o 7 millones y no hace nada. O sea, es de un nivel de prepotencia que solo puede jugarle mal tanto a ella como, creo yo, a su sector, porque nos recuerda declaraciones que eran previas al estallido. Las declaraciones de los ministros, que levantes a las 6 de la mañana, o que compren flores hoy día, o que hagan un bingo, todas esas cuestiones, está al nivel de eso y todavía un poco peor, porque se junta con todas otras cosas del tráfico de influencia en que hay tanta gente involucrada. O sea, a mí me parece súper grave. Además que se habla de que es una gran académica. Aquí siempre hay un uso, y a mí me molesta porque yo vengo de la academia, un uso mañoso del término académica. Cubillos no es académica. Para ser académico hay que investigar, hay que plantearse hipótesis, hay que estudiar y luego publicarlo. Ella no hace eso. No es una académica. Pero además hay que dedicarse a ser académico, Felipe. O sea, la semana pasada, no quiero dar nombre, por de pronto saludamos a Flavia Torrealba. Muy bienvenida, Flavia. Hola, bien. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer Buenos aquí días. Algunos segundos para que te puedas acomodar bien y enchufar plenamente y luego te damos la palabra. Pero te venía escuchando en todo caso, te escucho siempre. Un honor. La semana pasada algún panelista de este espacio, para que vamos a decir quién, argumentaba que esto de invitar gente prestigiosa a las universidades no era una cosa tan rara, que de hecho en Estados Unidos se invitaba, por ejemplo, al expresidente Obama como conferencista, y esto aumentaba de manera significativa el prestigio de las universidades que lo convocaban. Pero es que es muy distinto que te paguen por una conferencia a que te paguen un sueldo por ser académico, porque si se te pagan por ser académico, y ahí te devuelvo la palabra, Felipe, para aprovechar de explicarles también a quienes no se dedican a esta actividad, tienen que dedicarse a ser académicos pues todo el día, y eso implica ir desarrollando lo que se llama la carrera académica, que no es una cuestión como repasar un libro, llegar y hacer una clase. Claro, sí, hay un uso equivocado de esto para darle estatus de algo que no tiene. Es perfectamente legítimo que las universidades inviten a gente, como se hace en Estados Unidos y muchos otros lugares, que vienen de la política pública,
que vienen de una experiencia en gobierno y que eso lo transmitan a estudiantes, a debates en la universidad de manera sistemática, ordenada, pero no es eso. Tampoco ellos son académicos, son un aporte que viene de la experiencia en política pública. No es lo que estaba haciendo Marcela Cubillos, que dice que era una docente académica, es lo que dice además el rector de la universidad, y eso es equivocado. Ella era una persona que estaba allí, como dicen, en la puerta, la giratoria, ¿cómo se llama? Mientras estaba en la campaña, en la política. Entonces, ni la defensa de la universidad, ni los argumentos en torno a la libertad, yo creo que no solo nos ayudan, sino que contribuyen a ahondar el problema en que está ella y ellos. En esa misma línea, Flavia, yo sé que en Chile a veces funciona súper bien esto de arrancar para adelante, tenemos harta experiencia donde aquello da resultado, pero en este caso, siguiendo exactamente lo mismo que acaba de decir Felipe Agüero, parecería ser, te lo pregunto, que la manera en que se ha conducido Marcela Cubillos, en vez de atenuar el problema inicial, ha terminado por agravarlo. Bueno, para no darme tanta vuelta esta vieja frase de que la explicación agravó la falta, ¿no? ¿Qué dirías al respecto? Bueno, aquí hay varios aspectos en el tema Cubillos que yo señalaría. Ha dado para escribir columnas, ha dado para muchos foros de conversación, pero hay cuestiones que es necesario señalar. Yo creo que más allá del anecdotario de Marcela Cubillos, sus características de personalidad, esta cosa arrogante que siempre ha tenido de salir para adelante, que en las mujeres a veces por ausente también es una característica que se la califica peor que si fuera un hombre. Pero independientemente de aquello, yo creo que esto de Marcela Cubillos es dramático porque ella es como el símbolo de una de las razones por las cuales la gente salió a la calle en octubre del 2019. Esta es una parte de la derecha, y yo lo digo con dolor, porque yo soy una demócrata profunda, digamos, y entiendo que necesitamos una oposición, una derecha con un proyecto político contra el que contrastar nuestro proyecto político y en el diálogo democrático construir este país. Por lo tanto, esta no es una crítica a la oposición en su conjunto, sino a una parte de esta derecha que es abusadora, esta parte de la derecha que quiere siempre una tajada más grande, que ha convertido todo en un negocio del que solo sacar beneficio al menor costo posible en cuestiones que son sacrosantas para el país nuestro. Nosotros en particular tenemos una estima por la educación y por el mérito que es mayor tal vez que en otros lugares, porque siempre se introdujo, digamos, en nuestras creencias, aunque algunos sociólogos dirán que son creencias equivocadas, de que la educación es una herramienta para la movilidad social. Y sea o no sea herramienta para la movilidad social, es una herramienta para la vida, digamos, y por cierto que un país educado es siempre un mejor país. Por lo tanto, convertir la educación en una especie de empresa común y corriente donde el mayor beneficio es lo que se persigue y esta derecha rentista que, insisto, todo lo transforma es como en la salud. Si quieres vender un riñón, vende, lo decía Milei. Esto es exactamente lo mismo. Entonces, más allá del anecdotario y de que yo no voy a hacer un juicio de su performance, digamos, porque ahí hay una componente de género nunca bien evaluada, creo que ella es el símbolo de esta especie de derecha cavernaria que no es capaz de levantar un discurso político más allá de el aprovechamiento hasta el tuétano, hasta que ya no queda nada de una actividad, porque la han transformado en un negocio que no tiene regulaciones según su discurso, digamos, que es lo más peligroso de todo, que esto es privado, entre privados, que no hay regulación posible, es decir, ¿qué vamos a hacer después? Sino todas las cosas tienen un precio,
No todas las cosas tienen un valor económico que se incorpora al mercado como con tanta libertad. Esta no es una industria cualquiera. Es una industria con unas regulaciones especiales, con el lucro estrictamente prohibido, donde además ni siquiera funciona la regla del mercado, porque no había ningún otro académico, al parecer, que recibiera la misma remuneración. Aquí no se cumple la utopía de Milton Friedman. Exactamente. Para nada. Entonces hay una deformidad incluso del principio sobre el que estarían actuando. Entonces yo creo que es de la máxima gravedad. A mí me da una pena enorme, la verdad, esta situación, pero nos obliga a hablar de la educación superior y de la evolución que han tenido las universidades privadas. Sí. Disculpen que use un anglicismo, pero el timing parece, Felipe, ser bien inoportuno para las derechas, porque habíamos estado por lo menos 2 años, desde septiembre del 2022, con una circunstancia donde parecía ser que el viento jugaba a favor de las derechas, ¿no? O de las ideas de las derechas. No hablo solamente de lo literal, que es el triunfo en el plebiscito del 2022, hablo, por ejemplo, como incluso cuando se hablaba de la reforma de pensiones, había un porcentaje importante de la ciudadanía que no quería que sus ahorros individuales, por muy menguados que fueran, estuvieran sometidos a algún tipo de cuestión colectiva. Y los analistas, o algunos analistas de derecha, venían siendo desde hace algunos meses, hemos estado aquí, Flavia, en foros donde también lo han señalado, bastante críticos con el modo en que el sector no habría aprovechado lo que podríamos llamar un viento a favor, ¿no? O un partido que se ha estado jugando de local. Y resulta que cuando aparece este escenario, justo un mes antes de las elecciones, todos estos valores sobre los cuales se supone que la derecha había estado jugando el partido de local empiezan a entrar en cuestión, porque claro, si libertad implica esto, si derechos individuales implica esto, finalmente parece que no necesariamente es algo muy deseable, ¿no? Y ahí ya te lo pregunto directamente, esto no tenemos cómo probarlo, pero desde el punto de vista del análisis, ¿puede traerle consecuencias a la derecha en las elecciones municipales? ¿Cómo lo ves? Uno pensaría que sí, yo creo que sí, porque el timing es muy malo, está muy encima de la elección, no puede sino afectar, creo yo. Pero yo creo que las principales tendencias ya están marcadas, no va a ser un impacto decisivo. Pero lo que me provoca reacción de lo que dice del timing, yo creo que de que era un buen momento para la derecha, etcétera. Yo creo que en la percepción de la gente lo que está presente es una situación prolongada de inacción, de reformas que no logran hacerse. O sea, para mí sigue siendo el indicador clave de todo esto la inmovilidad en materia de la reforma de pensiones. O sea, es un tema clave para todos, que les interesa existencialmente a todos. 12 años en el Parlamento. Inconcebible. Es inconcebible. Y eso es un botón de muestra de una actitud bastante general. La derecha, tú dices, ha tenido un repunte en términos de sus ideas y todo eso, claramente se recuperó de la primera reacción que tuvo frente al estallido, ¿no es cierto? Que era un poquito golpearse el pecho y decir tenemos que cambiar, pero luego con los triunfos electorales grandes que tuvieron, eso se olvidó. Y entonces lo que está en la situación, creo yo, es que detrás de esta idea de que la derecha ha recuperado, sigue habiendo el malestar, es un malestar que además se multiplica por una diversidad de otros aspectos, de otras razones, y eso choca con esta incapacidad de esta derecha de entrar en un diálogo constructivo con sus oponentes para avanzar en cuestiones que son importantes para el país. Yo creo que eso
es lo más grave de todo esto, y que la derecha tiene una gran responsabilidad, no solo ella, y es lo que finalmente va a pasar cuentas, porque como digo, lo del estallido no está resuelto, está pendiente allí, y estas cosas como que reavivan las circunstancias del estallido. Una élite que está en otra, que está preocupada de estas cosas, como decía Flavia, de la pequeña ganancia, de la pequeña disputa. Eso me parece que es gravísimo y que se va a manifestar de forma preocupante, creo yo. Flavia. Bueno, yo también, siguiendo la misma línea argumentativa, creo que hay un tema de sistema que está en cuestionamiento y está impugnado, pero no ha habido todavía una respuesta a aquella impugnación. Me parece que cuestiones como la derecha ha ido construyendo también un discurso falaz. Como dice Carlos Gajardo, se hacen trampa en el solitario, porque esta idea de que, por ejemplo, las AFP son el modelo aceptado por la ciudadanía, igual es falso. Cuando uno mira las encuestas o los estudios de opinión más bien, y ve la forma en la que se hacen las preguntas, es evidente que las respuestas reaccionan a una pregunta formulada en una dirección, pero cuando tú las contrastas con otras, tú ves que más del 50% de la gente no está de acuerdo con el sistema de FP. Entonces, no es lo mismo preguntar, ¿usted cree que el producto de su trabajo tiene que ir a su cuenta individual? Evidentemente que la gente va a decir que sí. ¿O usted está de acuerdo en que el Estado haga uso de sus ahorros previsionales? Bueno, evidentemente que la respuesta es no. En cambio, cuando la pregunta es, ¿está de acuerdo que una parte vaya a un sistema solidario que le garantice una mejor, que es más honesta? La pregunta, evidentemente la respuesta cambia. Entonces, yo creo que aquí había una apariencia también de que la derecha ha ganado terreno. Y aquí es donde me vuelvo a meter en la línea argumentativa. Las élites efectivamente están muy aisladas. Producto también, tú sabes bien, Patricio, que yo le atribuyo a este efecto nocivo que tuvo el voto voluntario, donde las élites le hablan a un electorado particular y pierde el vínculo con la sensibilidad mayoritaria. Sin embargo, ahora que estamos de vuelta en el voto obligatorio, las élites tienen la obligación de revincularse y nos encontramos con un pueblo de Chile que un pueblo que tiene los mismos anhelos que tenía hace 20 años. La reforma de pensiones, mejores pensiones, que la gente no se muere en las colas de los hospitales, que haya acceso igualitario a cuestiones que deben estar garantizadas por el Estado. Entonces, me parece que una cuestión es cómo se instala en la opinión pública, que es parte de la élite también, porque la gente que está conversando en los foros es esa élite encapsulada, y da la sensación que tiene un discurso que ha permeado en el pueblo de Chile que no escucha eso. Yo creo que la gente no se informa a través de los foros donde estamos conversando nosotros. De hecho, los foros están inundados de las mismas figuras políticas, pero el nivel de conocimiento que tienen la ciudadanía es bajísimo. Entonces, hay un problema que creo que tenemos que solucionar efectivamente y afecta a todo el sistema político. Entonces, para redondear, creo que hay los mismos anhelos que salieron a la calle, que fueron reprimidos y que se instaló, digamos, esta capa de convicción de que el octubrismo, entre comillas, había sido superado. Bueno, eso fue taparon nomás el perrito con una toalla. El perrito sigue ahí abajo y sigue muy enojado. Perdona por haber usado la idea de perrito, como a veces son tan sensibles con la idea del perro matapaco, que no mató a nadie, por cierto. Pero ahí está el problema, tapadito, con una toalla de opinión pública, que además es una trampa que se está haciendo en el solitario. Las élites están ahí, los mismos problemas. Tú ves cómo reaccionan en Bajos de Mena la población
el narco se instala y en un consultorio, digamos, van a amenazar a las autoridades y la gente reacciona de manera muy severa. Es muy severo. Yo vengo de Concepción y de Ñuble, y el tema de Marcela Cubillo fue una cosa muy sentida, un dolor muy grande. Entonces, seguir creyendo esta cosa de que no salga la reforma de pensiones. ¿Cómo no va a salir la reforma de pensiones si tú sacaras la cuenta de cuánta es la plata que se le debe, entre comillas, a la gente que debió haber llegado a su bolsillo? La deuda es cada vez mayor con la ciudadanía. Entonces, de hecho, si se hubiera aprobado la reforma tributaria del año pasado, ya y solo por incremento del pilar solidario, digamos, a 250.000, ya la gente habría recibido más de 700 lucas que le sacaron la derecha del bolsillo. Entonces, hay mucha deuda que se está incrementando y que se está acumulando en un clima inesperado. Yo no sé cómo se va a comportar. A pesar de que estoy en las regiones constantemente, no logro ver, digamos, la tendencia. Hay una reacción que va a venir de la ciudadanía que yo creo que se va a liquidar a una parte de la derecha, y con nosotros no sé cómo va a reaccionar, digamos, con el progresismo. Bueno, y a propósito de todo lo que comentas, entrando octubre mañana, acercándonos ahí al 5º aniversario del estallido social. Son las 9:01, vamos a ir un breve alto y continuamos en este día lunes en Radio Análisis. Oídos, historias de tu puño y letra llegan cada sábado a las 19:30 horas a La Fábrica de Cuentos, aquí en Radio Universidad de Chile. Envía tu cuento, relato o historia inédita a lafabricadecuentos2024@gmail.com. Los seleccionados cobrarán vida en formato audiocuento. Escúchalos cada sábado a las 19:30 horas en el 102.5 FM. La Fábrica de Cuentos, historias escritas por ti, del papel a tus oídos. Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Miguel Veracifras y quiero invitarlos a escuchar Olo Jazz todos los lunes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile. La cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, improvisación y la escucha social. Olo Jazz, lunes, 20 horas. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta... Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta este jueves 17 de octubre el regreso, después de varios años, a este icónico escenario de la destacada artista nacional Camila Moreno. Con una propuesta íntima y cercana para sus fans más fieles, les invitamos a vivir una experiencia emotiva y llena de historia en este mes de octubre con una de las artistas más influyentes de la música chilena, Camila Moreno, en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Jueves 17 de octubre, Miguel Claro 509, Providencia. Apertura de puertas 19:30 horas. Inicio del concierto 20 horas en punto. Entradas disponibles en portalticket.cl y más información en www.salamaster.cl. Les invitamos a escuchar Psicología y Sociedad, donde se abordan investigaciones, publicaciones y temas de interés e incidencia pública para una sociedad en constante transformación. Conduce la periodista Daniela Suau, todos los lunes de 18 a 19 horas en el 102.5 FM y online en radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas
a buscar en conjunto el bello signo. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello signo. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello signo, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. Estás escuchando Radio Universidad de Chile, la emisora insignia de la música chilena, reconocida como radio fundamental por la SCD 2024. Son las 9:04, continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día lunes junto con Felipe Agüero, con Flavia Torrealba. Aprovechamos de contarles que Montserrat Rolano se va a reincorporar el próximo jueves, tiene un pequeño problema de salud, una cosa muy puntual, así que está descansando para ponerse bien. Y también contarles que en poquitos minutos, porque acaba de aterrizar el avión presidencial sin novedad, vamos a tener el contacto con nuestra colega Bárbara Paillal para que nos cuente cómo ha sido y cómo son los primeros minutos de la breve gira del presidente Boric por México para asistir al cambio de mando y las actividades aledañas. Pero bueno, mientras tanto quería conversar con ustedes o proponerles que conversáramos sobre la crisis de seguridad, que de alguna manera se vincula, lo hablábamos en la pausa, con esta renuncia del general Yáñez, con su formalización el día de mañana, y con esta acusación constitucional, Felipe, que no sabemos si finalmente se va a concretar, pero que está anunciada por parte del Partido Republicano contra la ministra Carolina Toá para el día de hoy. Esto vuelve a restituir la vieja discusión sobre si el gobierno lo ha hecho bien, más o menos, o mal, de si es culpable de la situación actual o más bien ha revertido tendencias que venían mucho peores, y vuelve a instalar el tema sobre cómo debe ser la acción policial y cómo eventualmente ha de relacionarse con la participación de los militares. Bueno, ¿cómo ves esto? Porque de alguna manera la renuncia de Yáñez genera otro clima y de alguna manera indirecta también el 18 de octubre o el aniversario va generando ciertas consecuencias sobre la manera en que se da la discusión. Mira, evidentemente tenemos una crisis de seguridad, las cifras lo indican así, la espectacularidad de los delitos también, pero esta es una cuestión que se ha venido acumulando, es una cosa de larga data y que no tiene una solución rápida, inmediata. Entonces, me parece que esta actitud de siempre con un nuevo hecho de violencia, de inmediato tiene que proponerse la renuncia de las máximas autoridades políticas, me parece que es parte de este clima de superficialidad en el análisis de peleas a nivel de interélite, pero que no está relacionado con los problemas reales. Yo creo que frente a ese panorama me pareció bastante interesante la cadena del presidente Boric anoche, en que finalmente pone los temas reales de la gente, porque la propuesta del presupuesto está orientada a enfrentar esos problemas. Creo que tuvo una muy buena presentación de todo eso. Se refirió al tema de seguridad, se refirió al incremento de los presupuestos, al aumento de la dotación de carabineros, que me parece que es clave en toda esta crisis. Entonces, el problema es cómo, pero que es muy difícil, con el clima que se instala a nivel mediático de élite, de poder trabajar en los temas de seguridad sin estar con la cuestión permanente mediática de la renuncia de todo el mundo, de las autoridades políticas,
por una crisis que está siendo enfrentada, que es difícil, que tiene una solución de largo plazo, que involucra medidas que tienen efecto de largo plazo, la dotación de carabineros, la mejoría del funcionamiento de los sistemas de inteligencia. Yo creo que se han tomado medidas, que se avanza sobre eso, claro, pero esto está sepultado por todos estos episodios de violencia de último minuto, la cuestión mediática de la salida del general Yáñez. Pero yo creo que hay... entonces lo que se necesita es, como para todas las cosas, de que están transcurriendo en el trasfondo, el problema de las pensiones, el problema de la seguridad, una mirada que no es la que está teniendo lugar. Yo tengo presente aquí este párrafo que emitió el arzobispo Chomali, donde llama, que llama a una mayor calma, modestia, capacidad de análisis, de salir de esta autorreferencia a nivel de este tipo de política para enfrentar los problemas de fondo. Eso es lo que falta, creo yo. ¿Tú dirías, Felipe, que esto que tú describes como una frivolidad, entiendo que te refieres más bien a la oposición, ¿no? ¿Ha afectado la capacidad de tener mejores soluciones de Estado en el tema de la seguridad pública? Sí, yo creo que obviamente tiene un efecto porque hace que las autoridades sean sensibles y que maneje, que sea muy sensible a cómo va girando la opinión pública de manera mediática, etcétera. Sin duda que afecta. Pero creo que al mismo tiempo el gobierno ha sido capaz, y la ministra Tobá en particular, de llevar sistemática y persistentemente una agenda que ha ido cumpliendo, de reforzar las cuestiones que requieren refuerzo, de mejorar notablemente la coordinación de todas las agencias y policías que tienen que estar funcionando en este caso. Entonces yo creo que había una persistencia, que ha habido una política de sentido de largo plazo de Estado en esta materia, pero que sin duda es afectada porque, creo yo, esta es mi opinión, toda la insistencia que frente a esto lo que necesitamos es inmediatamente la aprobación de la ley de infraestructura crítica. Me parece que no es conducente. Entonces, es poner, con todos estos crímenes que están ocurriendo, ley de infraestructura crítica. Entonces ponemos a los militares en los lugares que están siendo afectados y se pierde de vista entonces que lo que se requiere es una mirada de largo plazo de fortalecimiento de carabineros, no de que poner a los militares con metralleta en algunos sitios que no van a resolver los problemas. Sí. A veces se entiende, Flavia, que a propósito de tu cuestionamiento a las élites en el bloque anterior, a veces se entiende cuando uno dice el Estado no ha estado, ¿no? El Estado no ha estado en los lugares donde avanza el crimen organizado. Se entiende de una manera literal, ¿no? Y a propósito del ejemplo que planteaba Felipe, quería poner el caso de Bajos de Mena, que es el último que generó controversia pública, donde alguien nos recordaba, era Marcos Barraza, creo, el viernes pasado, que obviamente hay una tendencia natural de un cierto sector de la población, alimentada también por ciertos sectores políticos, de hechos de violencia igual más carabineros, ¿no? O hechos de violencia igual más mano dura, crimen organizado igual más estado policial. Y todo eso tiene un cierto sentido, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de Bajos de Mena, y Marcos como exministro de Desarrollo Social sabía rápidamente ahí cómo buscar los indicadores sociales, se dio cuenta que en Bajos de Mena los niveles de deserción escolar, embarazos adolescentes, pobreza y así sucesivamente son de los peores de la región metropolitana. En ese contexto, claro, es normal que aparezcan estas otras cuestiones, pero eso como que parecería no tener ningún lugar en el debate político. Son como excentricidades de un periodista en una radio de una universidad, más que como cuestiones que deberían ser parte de un análisis serio. Y ahí te pregunto, como presidenta de partido, Flavia, como que en general vamos a decirlo así, el microclima del sistema político genera pocos incentivos para poner ese tipo de puntos, ¿no? ¿Cómo lo es?
Genera pocos incentivos efectivamente por esta velocidad también que tienen las corrientes de opinión pública. Yo creo que aquí hay mucho de hacer política para Twitter, para las redes sociales, y poca reflexión o poca tranquilidad de espíritu para analizar, y además falta valentía también. Aquí no tenemos grandes líderes políticos que sean capaces de tranquilizar a la ciudadanía y decir, a ver, esto no se soluciona porque son problemas muy graves. Los problemas graves nunca tienen respuestas fáciles, son siempre problemas muy complejos, multifactoriales, hay un montón de elementos que hay que analizar y que además hay que ir entendiendo. Yo a veces escucho con alarma cómo en la tele la gente, los alcaldes, hablan de la falta de Estado, como si ellos estuvieran al margen del Estado. Claro. Como si los alcaldes no fueran el Estado, o como si los hospitales públicos no fueran parte del Estado. O el Estado entendido como un bototo, ¿ah? O sea, el viernes pasado un vecino debajo de Mena decía, si estuviera Pinochet esto no ocurriría. Exacto. Entonces, claro, ese es el tema, que la gente no se siente parte de una estructura estatal que tiene distintos espacios donde uno interactúa, los mismos, insisto, consultorios que fueron atacados, parte del Estado también. Entonces, cuando uno ve que el Estado se asocia exclusivamente al gobierno y al sector político que lo administra, por cierto que es mucho más difícil, porque gente de nuestro propio sector interpela, digamos, al gobierno como si no fueran parte, digamos, del Estado y tuvieran una responsabilidad también. Tal vez no en resolver los temas de seguridad, los municipios no tienen esa responsabilidad, pero sí en la colaboración, tal vez en hacerse cargo de los otros elementos que están colaborando con esta distorsión de la convivencia. Ahora, es necesario también decir que nosotros estamos en una crisis de seguridad, pero que está teñida por el avance del narcotráfico, las bandas y la evolución del crimen. No es que de repente hayamos amanecido los chilenos todos agarrándonos los normales, digamos, los que no somos parte de las bandas, hayamos partido agarrándonos a pelear con nuestros vecinos, a delinquir. ¿Flavia? No es delito común lo que está provocando problemas. Vamos a retomar la conversación casi inmediatamente, pero queremos darle el saludo a esta hora de la mañana, luego de un extenuante viaje, toda la noche fue en el avión presidencial nuestra colega Bárbara Payal, quien acaba de aterrizar en esa hermosísima Ciudad de México para ser parte de las actividades del cambio de mando. ¿Cómo estás, Bárbara? Buenos días. Espero que hayas podido descansar, algo que sea. Cuéntanos cómo está el clima ahí en la losa del aeropuerto donde acaba de descender el presidente de la República. Sí, muy buenos días, Patricio. Como bien decía, hace instantes el presidente de la República, Gabriel Boric, fue recibido con honores en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, luego de arribar pasadas las 9 horas en Chile, a Ciudad de México, en compañía del canciller Alberto Van Claveren, para participar de la ceremonia de investidura de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, a realizarse este próximo 1 de octubre. Fue recibido por el secretario de Agricultura, Julio Verdellé, de México, y la embajadora de Chile en México, Beatriz Sánchez, a su llegada a México, como decíamos, para participar de esta ceremonia de cambio de mando, donde se espera también la presencia de alrededor de 16 mandatarios ya confirmados que asistirán a la toma de posesión de la presidenta electa. En la lista destacan, por supuesto, el presidente Gabriel Boric, pero también estará el mandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro y el cubano Miguel Díaz-Canel. De mandatarios pertenecientes a Latinoamérica y el Caribe, 3 de África, y en el caso de Estados Unidos, en representación del actual presidente Joe Biden, acudirá la primera dama Jill Biden en compañía de una comitiva. Es una mañana templada, no hace mucho frío acá en México, la hora son alrededor de las 6 de la mañana todavía acá. Y bueno, mientras tanto, el mandatario, de cara a lo que va a ser este cambio de mando el próximo 1 de octubre, tiene en su agenda una serie de reuniones. Durante esta jornada asistirá a un almuerzo de este día en honor al presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional,
Por la tarde también llegará hasta la Embajada de Chile en México para sostener una reunión bilateral con la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien iniciará funciones a partir del próximo 5 de octubre. Lo acompañarán también el canciller y la embajadora Beatriz Sánchez. Como decíamos entonces, hace instantes, el presidente de la República, Gabriel Boric, arribó en el avión de la Fuerza Aérea hasta el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, acá en Ciudad de México, ya iniciando esta visita para participar de la ceremonia de cambio de mando de quien es la primera presidenta electa en la historia de México. Patricia. Sí, Bárbara, bueno, antes de liberarte, porque sabemos que ahora inmediatamente hay que hacer todos los trámites, Bárbara aterrizó y se comunicó con nosotros. Lo hablábamos antes del viaje, siempre es interesante la nómina de los mandatarios que van a estar, pero también hay jefes de Estado que no van a estar, ¿no? Ahí está, y ha generado una polémica, pero al mismo tiempo diría yo una discusión súper interesante, la ausencia del rey de España, que es el jefe del Estado español. Hablemos de aquellos que eventualmente podrían estar o que llaman la atención por su no presencia. Sí, bueno, como decía, va a estar presente el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro y el cubano Miguel Díaz-Canel, pero más allá de quienes están confirmados, ha causado ruido, como bien decías, Patricio, aquellos que no fueron ni siquiera invitados. No se consideró a la presidenta del Perú, Dina Boluarte, ni el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, este último país que mantiene relaciones bastante tensas luego de lo que fue la irrupción que ocurrió a la Embajada de México en Ecuador el pasado 5 de abril por parte de autoridades ecuatorianas, pero como bien decías, generó muchas repercusiones la no invitación al rey de España. Desde la Cancillería española se calificó esto como inaceptable, esta exclusión, al solo considerar al presidente de gobierno Pedro Sánchez, quien cabe destacar, por lo mismo decidió no viajar a Ciudad de México ni tampoco enviar una comitiva. Esto, como bien dijo la presidenta electa Claudia Sheinbaum, se debe a la no respuesta que se ha dado de parte del rey de España a una petición que realizó Andrés Manuel López Obrador para que se disculpara en nombre de España por agravios causados durante la conquista en 1519. Patricia. Bueno, vamos a seguir con mucha atención esta gira presidencial. Como decía Bárbara Payal, la actividad es durante todo el día de hoy y mañana, como habíamos dicho, a las 2 de la tarde, hora de Chile, es el cambio de mando histórico en ese país, donde vamos a tener por primera vez en la historia de uno de los gigantes de América una presidenta mujer. Muchas gracias, Bárbara, que estés bien y que tengas una buena estadía ya durante esta jornada. Bien, muy buenos días, estamos hablando. Gracias, Bárbara. Bueno, ahí estaba Bárbara Payal en México. ¿Algo que decir sobre el cambio de mando, Felipe, Flavia, o pasamos al punto siguiente? Interesante que sea la primera presidenta de México. Súper interesante, como siempre eso tiene un efecto en los espíritus de los pueblos, pero además es una científica. Es una mujer que viene del mundo de la ciencia, ahora que estamos en crisis climática global, donde necesitamos adaptar nuestra institucionalidad también a la nueva realidad que vamos a vivir. Yo creo que es notable. Un país tan grande, tan populoso, también con tantos problemas, pero que además llegó pisando fuerte. Esta no invitación al rey de España es una señal política muy, muy interesante. Hay que ver cómo evoluciona este diálogo, si hay espacio para las reivindicaciones de los pueblos originarios o no deja de ser un conflicto, digamos, político internacional, si logra permear ese. Recuerden que además México tiene, yo fui a México invitada por mi Mideplan de allá de la época, como en el año 2000, porque se estaba instalando el gobierno de Fox y el gobierno de Chile le estaba ofreciendo apoyo, digamos, para implementar algunas políticas públicas que a ellos les parecían interesantes. Y hay un pueblo con 16 lenguas vivas. Entonces, reivindicar a uno de aquellos pueblos, ¿qué efecto tiene también en el resto? Vamos a seguir con mucha atención ese gesto. Sí. Vamos a ver en qué queda.
Bueno, estamos llegando, nos quedan poquitos minutos para terminar el panel, pero quería pedirles una breve pasada por el llamado caso Audios, caso Hermosilla. Ya se ha sabido que el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, deberá concurrir en calidad de imputado a prestar declaración. El tema está evolucionando y de alguna manera, claro, se entronca con el tema de la Universidad de San Sebastián y de Marcela Cubillos, pero es al mismo tiempo un tema diferente. Felipe, ¿cómo ves el derrotero que ha tenido esto y lo que nos está develando? Bueno, creo que es parte un poco de lo mismo que estábamos hablando antes, de que se junta de una situación de, bueno, ciertamente de corrupción, de que tiene que ver con el tráfico de influencias, de manejos a nivel de ciertas élites que son tremendamente cuestionadas, que son parte de lo que ocurre y que son desconocidas hasta que por alguna razón un audio se da a conocer y se conoce, y que aumenta esta sensación de desconexión y que tiene que con la gente y sus preocupaciones, sus temas, y donde aparecen señales de descomposición bastante fuerte. Es decir, cuando está el tema de la policía y sus temas de derechos humanos, cuando está el tema de la justicia tan fuerte del sistema, o sea, de la Corte Suprema tan fuertemente afectada por esto, donde aparecen ministros que han mentido, que han delinquido al parecer, porque todo esto tiene que pasar por el sedazo de la justicia justamente, pero en fin, es una cuestión tremendamente nociva. Súmale lo de Cubillos, y entonces yo lo veo como tremendamente preocupante. Es una cuestión que va sumando, rebalsando, ya estamos al borde de la taza arriba, esta sensación de que estamos con estos problemas permanentes, la reforma de pensiones, que no pasa nada, las cosas que le preocupan a la gente, y arriba están estos festines de influencia, de corrupción, de las instituciones más sacrosantas. Entonces yo creo que esto tiene que avanzar resueltamente, debiera avanzar resueltamente en las investigaciones y en las responsabilidades que se establezcan y tomar las medidas, porque de lo contrario estas cosas empiezan a sepultarse, pero quedan en la acumulación de la sensación de la gente, la sensación negativa de la gente. Sí, Flavia Torrealba. Bueno, lo del caso Hermosilla, lo bueno de todo esto, y sumándome a la reflexión de Felipe, por cierto, para no repetir, lo bueno es que se supo. Lo malo es que esto venía ocurriendo durante mucho tiempo, y esta percepción de desigualdad en el acceso a la justicia, de desigualdad, insisto, tal como lo de Marcela Cubillos también es un golpe a la idea de meritocracia, que la derecha impulsa, por cierto. Está también el caso Hermosilla en su conjunto, es un golpe a la idea de la igualdad, del principio de igualdad que fue tan sentido en el primer proceso constituyente, cuando las personas reaccionaron a la idea de un acceso a la justicia de acuerdo a tus características identitarias, y se rompía el principio de igualdad ante la ley. Ahora este tema es muy, muy, muy grave, digamos, en ese tema, porque uno rompe un pilar, una creencia fundamental, que todos somos, puede que no tengamos nada, pero somos todos iguales ante la ley. Soy igual que el señor Luxi, que otro, que el presidente de la República, y resulta que no éramos iguales, sino pertenecíamos a una red de poder, a una red corrupta de poder. No teníamos el mismo acceso a la justicia y a los bienes públicos a los que supuestamente tenemos acceso por el hecho de ser ciudadanos. Entonces, a mí me parece muy grave, creo que va a evolucionar de maneras inesperadas, va a dar mucho que hablar, pero como soy una optimista impenitente, aunque dicen que los optimistas son solo pesimistas mal informados,
soy una optimista impenitente, insisto. Creo que es una oportunidad para reformar, para limpiar y para advertir que estas cuestiones no son tolerables y podemos construir o reconstruir, porque aquí efectivamente el sistema judicial está en una crisis muy profunda, muy profunda. Tener 4, sino 5 ministros de la Corte Suprema cuestionados, 5 de 21. Es decir, cuando todo está alterado y nada puede fallar, la Corte Suprema no puede fallar y está fallando porque está cuestionada. Eso es el último espacio al que se puede recurrir y está en cuestionamiento ahora. Por lo tanto, yo creo que tenemos que avanzar. Yo insisto, cuando vino el escándalo de la colusión de las farmacias, aprendimos que había que darle más poder a los espacios de fiscalización. En el escándalo SQM, el financiamiento de la política, aprendimos que no hay solo posibilidades para los ricos de hacer política, sino que impulsamos el financiamiento público de las campañas. Por lo tanto, mejoramos el sistema. Yo ahora espero que salga un perfeccionado sistema de nombramiento de miembros del Tribunal Máximo de Justicia del país, pero además que se perfeccionen las formas en las que interactuamos, porque es cierto que por muy separados que estén los poderes, tiene que haber interacción entre ellos. Es imposible no pensar, por ejemplo, no sé, van a nombrar a un ministro de la Corte de Apelaciones en Copiapó y yo conozco la trayectoria de la persona que están nombrando, tengo el deber de advertir a mi gobierno, oiga, ojo que aquí vamos mal encaminados, porque por mucho que la trayectoria de este caballero esté en este espacio, sabe que hay conductas que son éticamente reprochables, tengo el deber de hacerlo. ¿Qué es eso? ¿Tráfico de influencia? ¿Qué es? ¿Deber? Entonces hay mucho todavía que conversar y en el que acordar, que regular, y yo creo que podemos salir con bien si es que serenamos los espíritus y hacemos conversaciones honestas, porque aquí también hay mucho de payasada, de careta. Sí. Bueno, el gobierno anunció para el mes de octubre la presentación de un proyecto para al menos abrir la discusión sobre los nombramientos en el Poder Judicial. También anunció para octubre la presentación del proyecto de ley del CAE. Tenemos elecciones municipales, de gobernadores regionales, tenemos aniversario del estallido social. Bueno, octubre se viene con todo. Don Felipe Agüero, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Patricio, un honor para mí. Sí, lo mismo digo, Flavia Torrealba, muchas gracias por haber venido. Gracias, Patricio. Un gusto, Felipe. Y vamos a ir a la pausa y a la vuelta Claudio Medrano va a hacer una entrevista porque les vamos a contar de una fantástica iniciativa, un seminario que está organizando la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile sobre la obra de Carlos Droguet. Se habla mucho, Felipe, Flavia, de los altos dirigentes políticos que han sido estudiantes de Derecho de la Chile, pero también hay grandes escritores. Uno de ellos es Carlos Droguet, que por supuesto estuvo ahí en los patios de Pío IX 1 hace aproximadamente 100 años, antes de escribir algunas de las obras que lo han vuelto célebre. Vamos a tener esa entrevista de Claudio Medrano sobre esta interesante iniciativa que está abierta además para todo el público.